Buen día, en esta ocasión vamos a presentar lo que es el amplificador de voltaje con un BJT por divisor de tensión. Entonces, mi compañero Sebastián va a empezar a explicar lo que asumimos y cómo diseñamos el circuito para que al final pudiéramos hacer el amplificador. Bueno, entonces aquí en esta parte asumimos VCC de 12 voltios, asumimos un beta de 200 y una corriente de 4 miliamperios. En esta parte empezamos a hacer los cálculos, que fue por los puntos vistos en clase, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, donde hallamos la resistencia del colector, resistencia emisor, resistencia R1 y R2. Con los valores anteriormente hallados, sacamos los cálculos de los condensadores. Entonces aquí tenemos el cálculo del condensador. El primero está aquí en esta parte de acá, donde nos dio 25.6 microfaradios. Después hallamos el condensador de acoplo de salida. Aquí hicimos los cálculos, nos dio un valor de 265 nanofaradios. Tenemos aquí entonces nuestro tercer condensador, que es de 93.63 microfaradios. De igual manera usamos un transformador 12012 y para que nos pudiera funcionar hicimos un divisor de tensión. Entonces con esta teoría hallamos los cálculos para realizar ese divisor de tensión. Bueno, entonces voy a presentar lo que es la simulación del circuito para compararlo con los cálculos teóricos. Como podemos observar, en esta partecita de aquí tenemos la entrada de voltaje a 4 milivoltios, RMS porque es un voltaje AC. Tenemos el condensador de desacoplo que lo aproximamos a 26 microfaradios, las dos resistencias divisoras de tensión para ajustar en la recta o el punto de trabajo del transistor. Tenemos la resistencia del emisor con el condensador de desacoplo para aterrizar todo lo que son las señales AC. Y tenemos el condensador de acoplo aquí de salida en la resistencia de colector, pues para aterrizar pues las impurezas del DC también, con su resistencia de carga. Y pues lo tenemos conectado aquí a 12 voltios. Entonces aquí podemos observar los valores que nos dan. Entonces, por ejemplo, el voltaje de colector nos dice que es 6.18 y teóricamente pues es 6, entonces se parecen bastante. El voltaje de la base es 1.83 y teóricamente dio 1.9. Y el voltaje del emisor pues es 1.17 y teóricamente dio 1.12. Entonces son muy parecidos los datos teóricos y los simulados. Entonces adicional pues podemos tanto con el voltaje del colector como el del emisor hallar el VCE, que simplemente es la relación entre 6 y 1.7, que aproximadamente son 4.7, 4.8. Entonces está pues muy parecido a lo de lo práctico. Entonces le voy a dar aquí play a la simulación para poder visualizar las señales tanto de entrada como de salida aquí en nuestro osciloscopio. Entonces, como podemos observar, aquí ya lo tenemos funcionando. Vamos a poner la lupa para visualizarlo de mejor manera. Entonces, como podemos ver aquí en el canal 1, tenemos una entrada de 3.98 milivoltios, que es la señal amarilla, y a la salida, que es el canal 2, se está amplificando a 1.86. Entonces ya hacemos la relación de 186 milivoltios sobre 3.98. Entonces se está amplificando alrededor de 40 veces el amplificador. Entonces aquí podemos cuadrar de pronto la señal para que se vea o se visualice de mejor manera. Pero aquí ya nos quedan un poquito grandes. Vamos a hacerlas más pequeñitas. Y pues entonces ahí podemos visualizar de mejor manera. Entonces la escala del canal 1 está en 5 milivoltios, mientras que la escala del canal 2 está en 200 milivoltios. Entonces pues el factor de amplificación del transistor pues está bien y se visualiza muy bien aquí en el simulador con el osciloscopio. Y pues eso sería todo por la parte de la simulación. Entonces aquí tenemos nuestro transformador, el que mencionamos anteriormente. Tenemos nuestra parte del divisor de tensión, donde usamos dos resistencias en serie para tener 170 kiloohmios. Aquí utilizamos dos resistencias de 100 ohmios, las utilizamos en paralelo para que nos diera 50 ohmios. Después de ello tenemos aquí el montaje antes realizado, donde tenemos nuestra R1, R2 manejamos un trimmer, el cual fue modificado para que la salida nos diera los 6 voltios que requeríamos en cuanto al voltaje colector. Entonces aquí utilizamos el condensador de 25 metros a 25 voltios
Aquí utilizamos el de 100 micros y aquí a la salida pusimos estos en paralelo para que nos diera un total de 300 nanofarads. Aquí está nuestra resistencia de la salida y en esta parte tenemos una corriente de 4 miliamperios y vamos a mostrar los valores que nos dan con el multímetro. Listo, entonces aquí a la entrada tenemos un voltaje nominal de 4 miliamperios que se logró pues con este divisor de tensión que ya fue explicado. Luego pasa por esta parte, viene el condensador de acoplo para eliminar el componente DC pues de esta señal de acá. Y después pues cuadramos lo que es el punto de operación del transistor para que a la salida aquí en el conector tengamos una amplificación de 40 veces pues más grande de la señal. Entonces primero pues estamos haciendo aquí, vamos a observar lo que es el voltaje de colector, que como ya se vio en los cálculos tiene que ser de 6 voltios. Entonces como observamos aquí en el multímetro tenemos un voltaje de 5.99, entonces es bastante cercano, por no decir que igualítico al valor teórico. Pues obviamente este valor se logró acomodar aquí el trimmer para establecer el punto de operación. Entonces pues ya vamos a ver, teniendo 4 milivoltios a la entrada, lo que estamos amplificando. Entonces tenemos un voltaje de 200 milivoltios. Entonces eso es la relación de 40 veces más alto. Listo. Entonces ahora vamos a proceder a medir los demás valores de voltaje. Vamos a empezar a medir lo que es el voltaje de base, ya sabemos cuál es el de colector. Vamos a medir el de base, que teóricamente dio 1.9 y aquí en la parte real nos está dando 1.76, entonces pues es bastante cercano. Luego vamos a pasar a medir lo que es el voltaje de emisor, que teóricamente pues dio 1.2 y aquí lo tenemos en 1.1, son valores bastante cercanos. Y por último, voltaje colector emisor, vamos a pasar a medirlo, que es el voltaje colector menos el voltaje emisor, nos da la relación de 4.8, pues da negativo porque tenemos pues los cables invertidos, pero pues ahí se puede notar el valor. Entonces vamos a proceder a abrir el circuito aquí en la parte de colector para medir la corriente que tenemos de colector. Entonces vamos a abrir el circuito aquí con esta resistencia, vamos a proceder a medir la corriente desde este punto y aquí ya pusimos el cable aquí. Ahora para cerrar el circuito lo podemos medir desde este punto y podemos observar que tenemos una corriente de base de 3.6 aproximadamente 4, que fue lo que nosotros tomamos como valor y referencia. Entonces pues este fue nuestro circuito de amplificación. Muchas gracias por su atención.